Hablamos de educación financiera en mercado abierto. Nuestra idea con esta sección es acercar siempre de manera práctica y sencilla conceptos, términos que a menudo estamos escuchando, pero que quizás no tengamos muy claro pues cómo funcionan, cómo se aplican o qué son exactamente. Bien, pues hoy vamos a detenernos en analizar qué es el PER, la relación precio-beneficio, y lo vamos a hacer de la mano de Antonio Castelo, estratega de iBroker. ¿Qué tal, Antonio? Hola Rocío, ¿qué tal? Por cierto que este espacio lo vamos a subir con imagen con posterioridad al canal de YouTube de Capital Radio para que todos los oyentes que quieran puedan verlo. Antonio, vamos al grano. ¿Qué es el PER y cómo se calcula? Bueno, pues el PER es, vamos a pasar, si quieres vamos a ponerlo aquí para que lo tengamos a mano. Mm. El PER es el ratio bursátil más conocido y más usado porque su principal ventaja es la sencillez en su cálculo, ¿no? Responde a las siglas de Price Earning Ratio, siendo el resultado de dividir el precio por acción, lo tenemos aquí, o sea, es decir, la cotización de una compañía entre su beneficio por acción, es decir, el beneficio total de la compañía dividido por el número de acciones. O lo que sería lo mismo también, la capitalización bursátil de una compañía, que es el resultado de multiplicar el número de acciones que tiene una compañía por la cotización de cada una de ellas, lo que vale la compañía en bolsa, dividido por el beneficio total de la compañía, ¿no? Esta es la fórmula que se puede utilizar cualquiera de las dos. Y el PER al final lo que hace es que expresa lo que paga el mercado por cada unidad monetaria de beneficio que genera una empresa y representa la valoración que realiza la bolsa de la capacidad de generar beneficios por parte de la empresa. ¿Qué tiene de bueno el PER? Pues que su utilidad es universal, que se puede aplicar este ratio a todo tipo de compañías de cualquier sector, siempre que tengan beneficio positivo y únicamente estaría poco indicado para valorar sociedades de cartera o inmobiliarias. Mm. Antonio, ¿qué es lo que nos permite exactamente el PER? ¿Qué aplicaciones, digamos, tiene conocer el PER de una empresa, el PER de una compañía? Pues mira, este ratio, la ventaja que tiene es que permite la comparación entre empresas del mismo sector que cotizan en bolsa, permite comparaciones entre las empresas y el mercado en el ámbito nacional e internacional, teniendo en cuenta las diversas políticas contables internacionales, y permite el cálculo del ratio, aunque las empresas no paguen dividendos. O sea, siempre que tengan beneficio, permite hacerlo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, pues unas imágenes. Esto es lo que sería los bancos que cotizan en la bolsa española. Aquí tendríamos el PER de cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues esto nos permite comparar este ratio de cada uno de los bancos, también calcularlo con el promedio de los bancos. Nos permite, por ejemplo, aquí tenemos los principales índices de renta variable del mundo, pues nos permite comparar el PER de cada uno de los índices principales del mundo nos permitiría también a nivel sectorial comparar el PER de cada uno de los sectores. Aquí hemos puesto los del Eurostoxx 600, nos permite comparar y así determinar, pues bueno, en función de los resultados que tienen las compañías, qué opción podríamos utilizar en función del beneficio que tienen las compañías y de lo que valen, cuál sería la más recomendable para comprar. Siempre decir que para las empresas de un mismo sector, con una estructura financiera semejante, una política de amortizaciones semejante también y sin resultados extraordinarios que distorsionen el beneficio típico recurrente, pues el PER es un ratio que es muy útil, ¿no? Decir que una sociedad tiene un PER de 12 veces, por ejemplo, significa que su capitalización incluye 12 veces su beneficio. Por eso también se conoce el PER como el multiplicador del beneficio. Y aquí, por ejemplo, pues os he puesto algo bueno, pues que puede ayudarnos un poco a entender también esto, el PER como multiplicador de beneficios. En la fórmula que hemos visto antes del PER, lo que hacemos es que queremos ver lo que valdría teóricamente una compañía, bien en base a su capitalización, bien en base a su cotización. Si despejamos, sacamos bien el beneficio por acción o bien el beneficio total y lo multiplicamos por el PER,
por ejemplo, utilizando un PER medio, aquí he querido hacer algo que tú me preguntabas hace algunas semanas, ¿no? Ibercaja iba a salir a bolsa. Bueno, ¿qué valor le podemos dar? Bueno, pues si Ibercaja, por ejemplo, vemos que tiene un beneficio estimado para este año de unos 200 millones de euros y el PER promedio de la banca pues es 9,66. Si multiplicamos 200 por 9,66 nos saldría una capitalización teórica que podría valer Ibercaja de 1932. Es decir, además de poder comparar empresas en función de su beneficio, nos sirve también, utilizando esta fórmula, este multiplicador, para poder valorar empresas que no estén cotizando en el mercado y que nos permita tener una idea de si cotizaran a un PER semejante al mercado, pues el valor que podrían tener. Luego tenemos claro que es un ratio relativamente sencillo de calcular, pero luego a la hora de utilizarlo no debemos verlo como un indicador, digamos, estanco, ¿no? Porque, por ejemplo, una empresa de alta calidad con un PER alto puede ser mejor inversión que una de menor calidad, aunque tenga el PER más bajo, ¿no? Claro, efectivamente, cuanto más bajo es el PER en términos comparativos, podemos decir que más barata está una compañía, ¿no? Compraríamos antes una compañía con un multiplicador de 12 veces que otra con un multiplicador de 17 veces. Insisto, siempre que estas empresas pertenezcan al mismo sector y siempre que sean semejantes, ¿no? En general, un valor de PER alto o bajo para una empresa no indica nada en concreto. Siempre hay que hacer la comparación con otras empresas semejantes o con el PER histórico de esa empresa. Un PER alto no significa que las acciones estén caras y, por tanto, que haya que vender las acciones de esa empresa, puesto que si las expectativas de crecimiento de la empresa son elevadas y van mejorando de ejercicio a ejercicio, esto va a justificar que la empresa tenga un PER superior. En caso contrario, pues sí que habría que venderlas. Yo aquí también os he preparado una diapo, pues el caso de Netflix, ¿no? Que lo hemos visto hace poco, ¿no? Mientras Netflix ha estado teniendo unos ingresos crecientes que aumentaban año a año de una manera importante, pues bueno, ha podido mantener un PER elevado, ¿no? 80 veces, 65 veces beneficios, 62 veces. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en un momento determinado en el que Netflix dice, bueno, mis crecimientos van a ser menores, vamos a dejar de crecer al 35 o al 27 o al 24 y vamos a pasar a crecer al 18 o al 12% según las últimas previsiones del consenso, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el PER inmediatamente va a reducirse notablemente. El precio, por lo tanto, de la compañía se va a reducir, o sea, que se reduzca el PER es consecuencia también de esa menor estimación que hace el mercado de que la empresa vaya a tener beneficios siguientes, baja su capitalización. Por lo tanto, en un momento en el que la compañía, las previsiones que teníamos era de crecimiento elevado, pues bueno, justificaba unos PERs altos. Ahora que el crecimiento va a ser menor, pues el PER lógicamente va a disminuir, ¿no? Un PER bajo no significa que las acciones estén baratas y por tanto que haya que comprar acciones de esa empresa, igual que, como digo, un PER caro no significa que estén caras y haya que vender las acciones de esa empresa. Siempre hay que tener en cuenta otros términos como el crecimiento que puede experimentar la compañía. El mercado va a estar dispuesto a pagar PERs más altos por compañías que tengan expectativas de elevado crecimiento. Antonio, a la hora de entenderse este ratio que hoy estamos explicando, el PER, hay algún error que es bastante extendido, ¿no? Y que, claro, hoy tenemos que poner sobre la mesa ya que estamos hablando en detalle del PER. ¿Cuál es? Sí, vamos a ver, hay un error muy extendido. Yo creo que no debe de entenderse el PER como el número de años en los que se va a recuperar la inversión realizada en una empresa vía beneficio. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo la empresa va a variar el nivel de beneficios, el beneficio no va a permanecer estable continuamente y todos los beneficios que obtiene la empresa además tampoco se distribuyen vía dividendos. Por lo tanto, no vamos a poder recuperar nuestra inversión, que sería la capitalización en función del beneficio. El PER lo que se debe utilizar es para determinar aquellas sociedades
cuyos beneficios se pagan caros de aquellas sociedades cuyos beneficios se pagan baratos, ¿vale? A ver, también hemos sacado aquí algunas consideraciones que creo que es importante que hay que hacer, ¿no? Y por ejemplo, pues esta primera, la facilidad de determinar el PER, dividir capitalización entre beneficio, presenta algunos inconvenientes, ¿no? ¿Cuál es el primero? Pues que al estar el beneficio neto en la parte más baja de la cuenta de resultados, en el bottom line, en la cascada de resultados, estimar ese beneficio puede estar afectado por la política o criterios de amortizaciones, puede estar afectado por la estructura financiera, puede estar afectado por los resultados extraordinarios que pueda tener la empresa y obviamente, como hemos dicho antes, no se podría calcular con empresas en pérdidas. Aquí tenemos un modelo típico de cómo presentan las compañías su cuenta de resultados. En la cascada, pues al final lo que estamos haciendo es comparar la capitalización con el resultado neto que está aquí abajo, ¿no? Para los resultados pasados no hay problema, pero cuando estemos trabajando con beneficios estimados, pues no es lo mismo estimar las ventas bueno, más o menos están arriba en la cascada de resultados y una serie de parámetros se pueden tener más o menos clara que llegar aquí abajo. Entonces, este es uno de los inconvenientes que puede tener el uso del PER, ¿no? A ver, otros ajustes necesarios, dado que partimos del beneficio neto, pues es necesario ajustar ingresos y gastos extraordinarios, es decir, aquellos que no sean recurrentes en el tiempo, ¿no? Entonces, esto, pues, a la hora de hacer estimaciones, sobre todo cuando trabajamos con el PER del ejercicio en el que estamos, del 2022, tendremos que trabajar con la capitalización actual y con el beneficio estimado para este ejercicio. Entonces, a la hora de hacer la estimación, como decíamos antes, estar abajo, pues genera algún pequeño conflicto, ¿no? A ver, también es importante saber si trabajamos para el cálculo del PER con el beneficio, con el último conocido o con el estimado para el ejercicio en el que estamos. Si utilizamos el último conocido, lo que se conoce también como LTM, Last 12 months, los últimos 12 meses, estamos trabajando con un dato más objetivo, pero es menos eficiente, porque esto ya ha pasado. Por el contrario, si trabajamos con el beneficio neto estimado o el NTM, el Next 12 Months, es el de los próximos meses, es un dato más subjetivo, lo tenemos que estimar, pero al mismo tiempo es más eficiente porque el mercado al final lo que está haciendo es descontar previsiones, ¿no? Y yo quizás por último añadir que es muy importante, podemos decir que el PER de una empresa depende de tres factores. Por una parte del tipo de interés, que es un factor macroeconómico, por otra parte del riesgo del negocio que tenga la empresa y por otra parte del crecimiento de la empresa. Y funciona de esta manera, ¿no? Con los dos primeros, es decir, con los tipos de interés y con el riesgo, tiene una relación que es inversamente proporcional y con el último el crecimiento es directamente proporcional. Un inversor que desee comprar empresas con más riesgo va a exigir multiplicadores más bajos o lo que es igual precios más bajos. Por otra parte, cuanto más altos sean los tipos de interés de referencia en el mercado, menos atracción va a tener la inversión en renta variable y los precios caerán, por lo que el PER será más bajo. Y por último, una empresa, un sector que genere fuertes crecimientos, lo que hemos estado viendo con muchas empresas tecnológicas durante los últimos años, va a provocar la atención de los inversores de renta variable, los precios van a subir y los inversores van a estar dispuestos a admitir un PER más alto en estas empresas. Pues nos quedamos con todas estas explicaciones en esta sección de educación financiera sobre el PER. Antonio Castelo, estratega de eBroker. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, Rocío. Hasta la próxima.